Este es el podcast de Abrazo Grupal, yo soy Luis Ruiz y cada semana voy a platicar con personas a las que admiro, que me inspiran, con las que conecto y que siento que tienen cosas que decirte a ti sobre tu vida, el mundo, los sueños que a veces parecen imposibles y las cosas que podemos hacer para que todo sea mejor. Esta semana platicaré con Patricia Mercado, senadora de la República, feminista, ex candidata a la presidencia, ex secretaria de gobierno de la Ciudad de México, defensora de los derechos de las personas trabajadoras y la diversidad sexual y de género. Siempre he admirado la capacidad de la senadora Mercado de hacer alianzas, ser estratégica y trabajar por los derechos y las libertades desde la congruencia, el compromiso y el diálogo. Y en esta plática justamente hablamos de eso, así que quédate para aprender de alguien que tiene un lugar importante en la historia política de México y un diagnóstico fundamental de la realidad contemporánea desde la izquierda. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos. Entonces, bienvenida, senadora, muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti, Luis, a ustedes. Sí, la verdad estoy muy contento y siempre hacemos esto de dejar que nuestra persona invitada se presente también. Así que si tuviéramos que mandar a hacer una tarjeta de presentación como las que quizás se usaban más antes, ¿qué diría? ¿Qué le gustaría poner? Feminista, defensora de los derechos de los trabajadores, o creo que con eso. Creo que empezar a hablar de la defensa de los derechos es lo que quisiera hacer, porque yo como un hombre gay siento un enorme agradecimiento con su trabajo y a veces lo platico con mis amistades que también les interesa el tema de la política y quisiera saber en qué momento usted decidió convertirse en una aliada de la comunidad LGBT, si hubo alguna experiencia o simplemente es algo que siempre supo. Eh, bueno, no fue a partir de una experiencia, fue a partir de que decidí, digamos, que el feminismo era lo que, digamos, me daba las pistas, la luz para cambiar algo que me parecía, digamos, injusto, que no me gustaba, ¿no? Ahí sí, como experiencia de vida, en el sentido de que mi destino en la vida ya estuviera escrito, ¿no? Y fuera conformar una familia heterosexual, o sea, con un hombre, hijos, ¿no? Y bueno, todo lo que esto llevó aparejada, digamos, aparejado en mi juventud, digamos, a mis 14, 15, 16 años. Y, y, y a partir de, digamos, de esa experiencia de vida, en el sentido de que yo no estaba de acuerdo con que ese fuera mi destino y me empecé a quise empezar a construirme uno, ya a partir de que sí estaba, eh, digamos, estuve en un proceso como de formación en el sentido de construir un compromiso por la justicia social. Entonces, para mí, decía, bueno, pues si yo soy mujer y me parece injusto, digamos, esto que se nos mandata a las mujeres, y empecé a conectarme, digamos, con el feminismo cuando llegué a la Ciudad de México, yo soy de Sonora, y a conectarme también a través, ¿no?, de una pues, corriente política en ese momento pues muy poderosa o estaba siendo, digamos, poderosa tanto en el sentido internacional como nacional, que fue la propuesta política que lideró León Trotsky. Entonces me ligué al Partido Revolucionario de los Trabajadores y era un partido donde los temas de libertades eran muy queridos, muy apreciados, no solamente porque veníamos, digamos, de una crítica, ¿no?, al modelo soviético, en el sentido de que lo importante era, ¿no?, el alcance de derechos, sobre todo derechos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, a la alimentación y tal, pero con una represión absoluta a las libertades, a la libertad religiosa, la libertad sexual, ¿no? Las mujeres, al contrario, ¿no? Como muy en el tema, digamos, de la cultura de género prevaleciente en ese momento y que sigue prevaleciendo. Y entonces fue un partido que ya cuando yo entro, cuando yo me relaciono, pues ya tiene una agenda sobre la diversidad sexual, un grupo históricamente, digamos, que inicia pues lo que ahora, ¿no?, es este movimiento tan rico de la diversidad sexual, que fue Lambda,
eran compañeros y compañeras, Max Mejía, Claudia Hinojosa, compañeras y compañeros que también compartíamos el mismo partido político, ¿no? Es decir, era un partido muy feminista, era un partido ligado al reconocimiento de derechos y libertades, bueno, sobre todo libertades, que se generó, digamos, unos liderazgos muy importantes a favor de los derechos de la diversidad sexual. Entonces, como que, ¿no? Me conecté muy rápidamente ya, ¿no? Con un movimiento mundial incluso que venía siendo, pues muy amigos, ¿no? Muy cercanos el movimiento feminista con el movimiento de la diversidad sexual, porque sobre todo compartíamos la agenda de los derechos sexuales, ¿no? Es decir, la posibilidad de poder ejercer, digamos, y poder la sexualidad sin coerción, sin violencia, sin discriminación, que también, pues ahí el feminismo y este movimiento encontrábamos un punto de encuentro, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es como mi primer, y bueno, estoy hablando de los 18 años, 19, 20 años, ¿no? Estoy hablando de una edad, digamos, donde pude entender, ¿no? Que efectivamente, si yo quería luchar por la justicia social, esta era una agenda de justicia social, ¿no? Finalmente, para que todas las personas, independientemente mujeres, hombres o independientemente de nuestra orientación sexual, pues tuviéramos acceso a todos los derechos. Tengo entendido que tuvo una educación religiosa en algún momento, ¿cierto? Cierto, toda mi primaria, secundaria, preparatoria fue en escuela de monjas, pero las últimas monjas, por eso yo ya traía, te digo que yo llegué aquí a la Ciudad de México con un tema de un compromiso por la justicia social, ¿no? Contra la pobreza y tal, la desigualdad, porque estas monjas, las de la preparatoria, pues eran parte de un movimiento que se generó en la Iglesia Católica, al interior de la Iglesia Católica, digamos, de la jerarquía, un movimiento, pues, a favor de los pobres y que se le llamó la Teología de la Liberación, que sobre todo sus liderazgos más importantes, sus ideólogos más importantes estaban en Brasil. Entonces era muy latinoamericana, digamos, esta corriente política, aunque fue mundial en el sentido de toda la Iglesia Católica en el mundo. Y entonces, efectivamente, pues ellas, digamos, me formaron. Yo inmediatamente encontré en estas monjas, pues algo que pues, seguramente yo venía buscando ya de historia familiar, ¿no? Que es una historia de muchos contrastes, ¿no? Y de desigualdades entonces, una historia familiar que no me era ajena, ¿no? Saber que el mundo, digamos, era un mundo desigual, era un mundo injusto y donde, pues, entre los que tenían y los que no tenían, pero bueno, pues siempre en ese momento, a lo mejor por eso siempre he sido radical en las propuestas, como dice Marta Lamas, pero muy cortés en las formas, porque pues me formé finalmente en el amor al prójimo, ¿no? Entonces todo esto era por amor al prójimo y por lo tanto, pues los métodos, digamos, de lucha para alcanzar la justicia, pues eran métodos, digamos, eran métodos más, o más bien, más desde esa posición, ¿no? De tolerancia, de respeto al otro, ¿no? Y tal, formada pues en esa teología que partía pues del amor al prójimo, ¿no? Ahorita que la escuchaba, no van para allá mis preguntas, pero no podía evitar pensar como en esta relación extraña que hay entre los movimientos sociales en Latinoamérica y la Iglesia Católica, ¿no? Que a lo mejor bajo un lente simplista diríamos, están totalmente peleados porque la Iglesia ha tenido posturas contra los derechos, pues depende de qué iglesia hablemos y de qué corrientes, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? En ese momento, la iglesia, una corriente muy importante, la iglesia católica, estaba relacionada, por ejemplo, con la guerrilla en Centroamérica, ¿no? En El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala, digamos, había una presencia de liderazgos religiosos católicos muy, muy importantes. Y aquí en México, incluso digamos, parte
de las primeras, digamos, organizaciones obreras disidentes, sobre todo en el norte del país, en las maquiladoras, pues eran estos comités obreros, ¿no? También liderados por la jerarquía, parte de la jerarquía católica, ¿no? Entonces, parte, por ejemplo, ahora de estos jesuitas que mataron en Chihuahua, ¿no? Son parte de esa historia, ¿no? Son parte de esa historia de pues ciertas órdenes religiosas, ¿no? Y ciertas corrientes religiosas, sin duda los jesuitas, que apostaban por los pobres y se comprometían, ¿no? A que su día a día no fuera solamente replicar el rito, ¿no? Los ritos religiosos, sino un compromiso y una apuesta, digamos, por el cambio, ¿no? En el sentido de trabajar para erradicar la pobreza. Entonces, no, o sea, los movimientos progresistas, durante mucho tiempo estuvimos, sobre todo en el tema del aborto, ¿no? Cuando se despenaliza, bueno, yo estoy entrando en muchas, pero cuando se despenaliza el aborto en Chiapas, en los gobiernos priistas, hay una parte, ¿no? Que dicen, vamos a probar a ver qué pasa, entonces llevemos el aborto a Chiapas en una cosa realmente un poco racista y clasista, ¿no? Porque pues allá están los más pobres, pues a ver que aborten las mujeres, ¿no? Pero bueno, para el movimiento feminista fue una sorpresa decir, oye, están despenalizando el aborto en Chiapas y ya esta misma corriente política católica comprometida con los pobres, que estaba metida en Chiapas, pues hicieron una movilización impresionante en contra de la despenalización del aborto, ¿no? Y entonces eso paró. Entonces, en esos temas, es muy reciente, en los últimos, ¿qué te puedo decir? 10, 15 años, que todo ese movimiento comprometido con los pobres, que se convirtió en los primeros grupos a favor de los derechos humanos, toda la corriente de derecho humanera, digamos, viene de esa historia, ¿no? Y entonces sí, no nos entendíamos, en estos temas, diversidad sexual, el aborto y tal, no nos entendíamos con esta corriente que era muy progresista en ese sentido, en la defensa de los derechos humanos, ¿no? Hasta que llegó un momento donde ya, o sea, donde realmente hubo un encuentro y pudimos, digamos, empezar a caminar juntos y esos grupos de derechos, de defensa de derechos humanos que surgieron por la teología de la liberación en esa historia, aceptaron, digamos, que parte de los derechos humanos pues eran estos derechos, ¿no? Y que en ese sentido tenían que comulgar, digamos, con nosotras, con nosotros en estas agendas de libertades como la de diversidad sexual y la de aborto y derechos sexuales. Y esa es un poco la historia de muchos movimientos sociales, ¿no? La historia de la negociación de intereses y de llegar a acuerdos y conciliación. Sin embargo, pareciera que, no sé si tienen mucho que ver las redes sociales y la cultura en general. Pareciera que hoy en día esos diálogos son cada vez más difíciles, ¿no? Nos estamos corriendo hacia ciertos puntos de no negociación o de no diálogo. Bueno, sí, eso tiene que ver exacto, con un ambiente polarizado, ¿no? Con un ambiente polarizado que, pues polarizado, podríamos hablar incluso de toda la región, por ejemplo, hablando de nuestra región, ¿no? De América Latina, pero también yo creo que, digamos, casi todo nuestro continente, ¿no? Quizás con excepción de Canadá, que es una sociedad tan tolerante, tan respetuosa de derechos. Digo, Canadá es una sociedad muy especial, pero todos los demás sí nos estamos moviendo en unas polarizaciones muy, muy fuertes, ¿no? Y donde se había alcanzado, digamos, en vivir en democracia y entendíamos que vivir en democracia pues era vivir en la inclusión, ¿no? Era vivir en el respeto y en el reconocimiento de derechos, de libertades, íbamos avanzando de manera muy importante en eso y bueno, pues hay movimientos en contra, ¿no? Se empiezan a generar movimientos desde Trump en Estados Unidos, Milei en Argentina, ¿no? Bolsonaro en Brasil, ¿no? Empiezan a generarse esos ¿no? Liderazgos antiderechos
¿no? Y bueno, pues ahí y empiezan a surgir también, ya la Iglesia Católica empieza a perder fuerza y empiezan a surgir otras propuestas ideológicas y religiosas mucho más agresivas en su presencia, en la toma, en querer tener presencia en la toma de decisiones, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto polariza, ¿no? Entonces, en un ambiente polarizado, pues en lugar de encontrar, ¿no? A ver, pero ¿cuáles son nuestros puntos de encuentro? Tiene que haber puntos de encuentro finalmente en algún momento, incluso entre los mismos polos. Al contrario, ¿no? Se empiezan a encontrar las diferencias, las diferentes, las empiezas a llevar totalmente al extremo donde a veces ni siquiera puede haber como espacios de voz, ¿no? Espacios de diálogo, digamos, para a ver si encontramos, al estar defendiendo o al estar más o menos del mismo lado, ¿no? Pues finalmente estos espacios de diálogo no se dan. Eso es lo que creo que estamos viviendo el movimiento feminista, sobre todo, ¿no? Que estamos encontrando muchos puntos de desencuentro, ¿no? Y nos cuesta mucho trabajo encontrar, cuando la historia del movimiento feminista ha sido una historia de alianzas pluriclasistas, pluripartidistas, ¿no? Y cuando digo pluripartidistas hablo de diferentes ideologías, ¿no? Cuando ha sido esa la historia para avanzar, y en este momento pues sí estamos con muchas como divisiones y argumentos muy contundentes, ¿no? O sea, es mi verdad y la tuya no puede avanzar ni medio segundo. Y esto se empezó a generar hace algunos años, no es reciente, pero en este momento pues está ante un movimiento muy masificado, tanto el de la diversidad sexual como el feminista, pues ¿no? Masificado en el sentido que, bueno, ¿no? Que están muchísimas personas que podríamos tener muchos puntos de encuentro, pues nos está haciendo más satisfactorio tener los puntos de desencuentro, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que son también momentos que de alguna manera, pues tendrán que encontrar sus nuevos cauces, ¿no? Ahora sí que por el bien de las agendas, por el bien de las causas, ¿no? Sí, mencionaba usted varios liderazgos como antiprogresistas del mundo, Trump, Milley, etcétera. Y sin embargo, ¿cuál es su perspectiva de este tipo de liderazgos en México? Porque al menos en esta contienda electoral, no por entrar mucho en ella, sino no vemos esos discursos tan fortalecidos todavía. ¿Estaremos como en una fase previa antes de que esos discursos se hagan más grandes? ¿O más bien a lo mejor no es algo que esté haciendo clic con la gente en México? Pues mira, yo creo que sí hay bueno, en términos electorales, no, efectivamente, ni las dos candidatas ni el candidato están así, ¿no? Digamos, están planteando diferencias, ¿no? Sí las tienen de cómo solucionar los problemas de diagnósticos y tal, pero pues finalmente no se están como confrontando y planteando propuestas que se asemejen a la de Bolsonaro, Milei o Trump, ¿no? No veo digamos, en ese panorama. Yo creo que sí hemos forjado una sociedad, a pesar de nosotros, si quieres, pero hemos forjado una sociedad activa, presente, plural, ¿no? Las redes sociales son una expresión, o sea, la libertad es muy grande como para encerrarla ¿no? En dos cubos, en dos cajas. Más bien en este momento hay como mucha interlocución o mucha incidencia, ¿no? Mucha incidencia de personas, digamos, a través de las redes sociales, que hay permiso para decir, que hay permiso para ser más, ¿no? Más franco, más directo, pero también más propositivo. Entonces, no, en este momento no lo veo y yo creo que, no sé, ¿no? O sea, siempre hay que estarlo, siempre hay que estar alertas, ¿no? Hay que estar alertas porque pueden surgir movimientos antiderechos, digamos, muy potentes. Creo que
hasta este momento en México no se ve eso, ¿no? Como que nuestra historia liberal, ¿no? Hay una historia en México que como que esas propuestas son como difíciles, ¿no? Yo recuerdo en esta campaña electoral cuando Lili Telles, ¿no? La senadora era vista como la posible candidata, ¿no? De un gran frente y tal. Cuando ella en un meeting dice, si ser, ¿no? Si estar en contra del aborto es ser de derecha, yo soy de derecha, ¿no? Si estar en no sé qué, yo estoy. Entonces hizo una serie de statements sobre lo que era y fue nombrando muchos derechos, ¿no? Que ella estaba en contra. Ese fue su último día. Ese fue su último día de pensar que podía ser candidata, ¿no? Entonces, estamos digamos, en un país que yo creo que se puede defender, digamos, que puede defender su democracia, que puede defender su pluralismo y que hay que estar, pero hay que estar muy atentos, ¿no? Claro, pero me parece interesante justo platicándolo con usted porque usted fue candidata a la presidencia en 2006, que aparte es una elección que nos ve gente muy joven y quizás no recordarán como lo escandalosa y lo controversial que fue esa elección en particular, ¿no? Pero justo, ¿no? Ese día que Lili Telles, yo recuerdo también muy bien ese discurso, fue escalofriante en su momento y después fue como, ok, pero no tuvo como grandes repercusiones, ¿no? Sí. Pero no hubo ese clic con el electorado y, y creo que eso sí marca una transformación de la sociedad mexicana. Cuando usted fue candidata en 2006, nadie antes había hablado en un debate de cosas como el aborto o la diversidad sexual, ¿no? Me imagino que eran temas intocables. Y sin embargo, más de 1 millón de personas votó por esa opción. Transportándonos como a ese momento, ¿cómo fue hablar de esas cosas de las que nadie hablaba? ¿Daba miedo? ¿Daba inseguridad? ¿Qué daba? Sí, lo que pasa es que ese fue un proceso, ¿no? Llegar a esa candidatura fue un proceso, no fue una revelación de un día, sino traíamos un proceso como de 10 años, ¿no? Feministas, algunos personajes que venían de este movimiento de derechos humanos, por supuesto, liderazgos de la diversidad sexual. Y entonces íbamos construyendo la posibilidad de una alternativa. Primero se llamó el Partido México Posible, ¿no? Nos faltaron unos poquitos de votos y luego ya vino mi candidatura en la siguiente elección. Pero, digamos, lo fuimos construyendo en el sentido de decir, a ver, México está cambiando, viene un nuevo pacto social, ¿no? El pacto que se hizo, pues sí, los jóvenes, ¿no? Están muy lejos de eso, digamos, el pacto post-revolucionario, pues no estábamos las mujeres, no existía la diversidad, la pluralidad, digo, sí existía, ¿no? Pero no se expresaba de ninguna manera el movimiento ambientalista, pacifista, todo eso. Entonces fueron cientos de señores que decidieron, esta es nuestra constitución y estas son nuestras leyes, ¿no? Entonces dijimos, bueno, viene un cambio, ya hay un movimiento, ¿no? De sociedad civil, un movimiento cívico cada vez más importante de diferentes agendas, sobre todo estas, la agenda ambiental, la agenda feminista, la agenda de la diversidad sexual, ¿no? Como muy presentes, y la agenda democrática también, ¿no? Para romper el partido Estado. Entonces vienen cambios importantes y tenemos que estar ahí, ¿no? Tenemos que estar ciertos liderazgos en esas mesas donde se va a construir ese nuevo pacto social en México, ¿no? ¿Y por qué? Porque tiene que construirse un nuevo pacto sexual también, ¿no? Para, digamos, cambiar la división sexual del trabajo y todo lo que eso significa. Entonces, pues esa era nuestra agenda, ¿no? Y nosotros partíamos del hecho de que sí había una parte de la ciudadanía que por lo menos daba 1 millón de votos, que es lo que necesitábamos para tener el registro del partido, que apostaba por esta agenda, ¿no? Que no todos eran, no, de la agenda de Noruega, de Suecia, de Dinamarca. No, no, no. Hay una parte que ya maduró, o sea, que ya está dispuesta a votar por estas agendas progresistas, disruptivas, de derechos, de libertades y tal. Y entonces, pues la campaña tenía que ser eso, ¿no? La campaña, o sea, mi campaña era la vocería de esas agendas, ¿no? Y pues teníamos razón, ¿no? Teníamos razón, o sea, sí había
¿no? Esa parte de la ciudadanía que apostaba por una agenda, digamos, como la nuestra. Y yo hice la campaña con jóvenes, yo hice en auditorios universitarios, ¿no? Entonces, pues yo, o sea, primero era así como, yo les digo que siempre en los auditorios era así como que, ay, qué flojera esta señora, qué onda, ¿no? Y aquí me mandó el maestro a que me sentara en la butaca. Y yo los primeros 2 minutos decía la palabra homosexual. En los primeros 2 minutos, ¿no? En el momento que yo decía la palabra homosexual, luego ya lesbiana y esto, el otro, pero en el momento que yo decía la palabra homosexual, el auditorio inmediatamente no lo volvía a perder. No volvía a perder. O sea, cosa que en este momento ya no sucede, ¿no? En este momento no sucedería. O sea, está ya, ¿no? La agenda caminando, ya es una cosa muy masiva, muy de reconocimiento. Digo, muchos problemas, por supuesto, y muchos dolores todavía, pero, digamos, es algo que ahí está, ¿no? Y que incluso puede negar la agenda del aborto, pero no esta agenda, ¿no? De los derechos de la diversidad. Y bueno, entonces, pues lograba eso, ¿no? O sea, lograba que esa agenda, ¿no? La agenda feminista, ambientalista, y de la diversidad sexual, pues fuera la que apostara por esta alternativa. Incluso no en mi, como te digo, fueron 2 momentos. Primero México Posible y después ya Alternativa Socialdemócrata. Yo fui candidata, pero en México Posible fue la primera vez que se logró que el INE reconociera la identidad de una mujer trans. Entonces, ¿En qué año, perdón? fue en el Más o menos. 2003, en las elecciones del 2003. Su nombre era Amaranta Gómez. Entonces, con un notario, ¿no? El notario certificó y entonces el INE acepta que en la boleta electoral aparezca Amaranta Gómez. No sino, digamos, de alguna manera el reconocimiento del derecho a la identidad, ¿no? Sí, claro. Entonces, Amaranta Gómez apareció en la boleta electoral, ¿no? Y ahora, bueno, pues ya eso ya está reconocido, ¿no? Pero en ese momento fue la primera vez, ¿no? Y nosotros hicimos eso. Como que me genera dos sentimientos distintos, porque por un lado sí ya está reconocido, ¿no? Y creo que es muy fácil ver esto como una progresión natural, ¿no? Gracias a los esfuerzos de allá y entonces es que acá y ahora se pueden hacer estas cosas. Por otro lado, teniendo tantos años, ¿no? Como este proceso histórico, que todavía haya personas, incluso personas legisladoras, que reaccionen de manera violenta a la presencia de personas trans en esos espacios, pues es doloroso, ¿no? Que hayan pasado más de 20 años de ese momento y que la reacción siga siendo violenta, ¿no? Sí, no, absolutamente. Es lo que te decía, o sea, sí hay personas políticas que hacen política también, pues que obviamente, ¿no? Reaccionan totalmente, digamos, con argumentos e incluso con lenguaje de odio, ¿no? Frente a estas diferencias. Y sí, claro que falta mucho. En 6 años que empezamos diciendo que sí iba a suceder, no sucedió, no se legalizó la cannabis, ¿no? La marihuana, y fueron y vinieron, y fuimos y venimos, no se hizo. Desde un principio, ¿no? 3 senadoras, dos de la mayoría del partido, Citlali Hernández de Morena y esta Alejandra Lagunes del Verde, ¿no? Y yo presentamos una para prohibir las mal llamadas terapias de conversión, ¿no? Que todavía, pues sobre todo, ¿no? Chavos y chavas jóvenes están sufriendo, digamos, muchas veces que son sometidas a estas terapias, ¿no? Crueles y tal. Y hasta la fecha, esperemos que el día de mañana ya se vote en Cámara de Diputados, en fin, terminemos ese proceso, pero fíjate, nos ha llevado 6 años. El tema del aborto, planteamos, la Corte le dijo al Congreso, Congreso, te ordeno que reconozcas el derecho a decidir de las mujeres y el aborto hasta las 2 semanas. El Congreso tampoco pasó. Hay un tema ahí timorato, digamos, con estos derechos, ¿no? Que todavía
a pesar de que la mayoría de la población, porque hay muchos estudios en ese sentido, dice, sí, adelante, las mujeres deben decidir, sí, adelante los derechos de los derechos de a la orientación sexual y a la identidad de género y tal, y sí, ¿no? Pero la clase política es muy poco audaz, digamos, en el reconocimiento de eso. Entonces, claro, falta mucho, ¿no? Pero sí, ya no es lo mismo en este momento, ¿no? Ya no es la misma sorpresa que fue en el momento que yo fui candidata, ¿no? Eran temas que en la política jamás se escuchaban, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí llamó la atención de este millón de personas, ¿no? Porque además, pues Claro. obviamente no teníamos por qué hacer, como a lo mejor eran muchos más, ¿no? A lo mejor seguramente eran otros tantos millones, pero no nos conocieron, ¿no? No tuvimos la posibilidad ni el financiamiento para poder difundir más nuestras ideas, ¿no? Sino lo que se conoció a partir de los debates y lo que hubo en ese momento. Sí, porque aparte había una gran distracción, ¿no? Que era como la disputa entre dos figuras hipermediáticas que ocupaban prácticamente toda la conversación. Sí, pues es lo mismo, ¿no? Eran Andrés Manuel López Obrador y Ujú. Felipe Calderón, ¿no? Entonces también eran otra vez, ¿no? Como dos polos, a pesar de que habíamos otros candidatos, eran otra vez dos polos, ¿no? Que bueno, que hay que reconocer que en algún momento eso está bien, lo que pasa es que los partidos aquí en México, pues no han querido legislar sobre la segunda vuelta, ¿no? Que sería así como Claro. muy bien, ¿no? En un primer momento, pues cada quien sale con sus convicciones, con sus propuestas, y hay una ciudadanía que te da tu lugar, ¿no? Y te dice, ok, pues unos no lo logran, otros sí, ahí tienes la representación parlamentaria y luego ya las dos personas que salgan arriba, pues entonces ya compiten. Digo, está bien, pero el no tener legislado la segunda vuelta, pues hace que desde un principio casi se anule la posibilidad de pluralismo, ¿no? Y para agendas como las nuestras, para estas agendas más ciudadanas, digamos, cerrar las opciones es veneno puro, ¿no? Lo que intentamos Claro. es abrir las opciones porque ahí podemos encontrar distintas alianzas, ¿no? En la agenda, distintas maneras de construir fuerza política, mayor fuerza social, que si te encierras en dos, porque entonces ninguna quiere pagar el costo, ¿no? De estas agendas que implican mayor audacia y tener buenos mensajes, discursos para convencer a la población, para no enfrentarla, sino convencerla, ¿no? De que es democrático, de que es incluyente, de que es no discriminatorio, digamos, agendas como esta. El tema de las alianzas me interesa. Hace unos minutos mencionaba la iniciativa para prohibir las mal llamadas terapias de conversión, que fue propuesta por legisladoras de diferentes partidos. Eh, ¿Qué tan importante es esa comunicación entre diferentes bandos, por ponerlo de alguna forma, que se da difícil en temas justo como estos, en los temas progresistas? Es importante o sea, que haya una comunicación entre partidos distintos. Absolutamente. Entre partidos distintos, entre activistas distintos, Claro. entre movimientos distintos, porque sabes que estas agendas, como no salen del poder económico, no salen del poder político, no salen de poderes, sino salen de la vida cotidiana, ¿no? De más movimientos más, pues eso, más cívicos, ¿no? Sin poder. Entonces, el único poder que se tiene, pues es el poder de la fuerza social, ¿no? Es el poder de construir estas coaliciones, ¿no? Que se presenten frente a esos poderes, o sea, es decir, no tenemos poder económico, entonces el poder político pues dice, pues no me interesa tanto, pero si tenemos el poder social, ¿no? El poder de las coaliciones, entonces quienes deciden que son o somos, digamos, quienes hacemos política en espacios de toma de decisión, reaccionamos entonces diciendo, no, pues sí voy a entrarle a esta agenda, a este movimiento, porque es un movimiento que está, digamos, que me puede de alguna manera desestabilizar, ¿no? Entonces sí, las alianzas son muy importantes y eso, son alianzas, ¿no? Tienen que ser así, pluriclasistas, pluripartidarias, ¿no? Diversas,
en México, por supuesto, federales, ¿no? O sea, que tengas representaciones y que tengas grupos en todo el país. Sí, las alianzas es la fuerza de los movimientos sociales, como los nuestros. ¿Y cómo tiene que ser una persona, ya, no solo una persona política, quizás una persona activista, para poder aliarse con diferentes? O sea, ¿qué características tiene que tener alguien para que no le pese tanto la diferencia? Bueno, primero, que sí tus convicciones, o sea, que sí actúes de verdad por convicciones, ¿no? O sea, es decir, que lo que pongas de frente sean esas convicciones, ¿no? Antes que nada. O sea, para que este derecho, esta agenda, esto que yo pienso, logre, digamos, impactar y logre cambios, ¿no? Puedo tomar dos caminos y los dos son válidos. Uno es, me quedo en la denuncia y voy creciendo la denuncia, ¿no? Y que ellos hagan lo que tienen que hacer. Tengo derecho a la denuncia sin propuesta, simplemente la denuncia, a decir ya, ¿no? Te puedes quedar en eso y yo creo que eso también es importante, ¿no? También es importante esa parte, ¿no? De una ciudadanía activa y participante que dice, yo solo denuncio, no me interesa construir alianzas, no me interesa pensar en que voy a incidir en quién sabe qué, es la denuncia. Pero, digamos, para construir alianzas, si lo que quieres es construir alianzas para ser más fuerte y no solamente un movimiento de denuncia, sino también un movimiento que influya y que cambie las cosas, ¿no? Y que vaya caminando en ese sentido, pues sí, me parece que tiene que haber, digamos, o sea, tener la capacidad de discutir, de poner en el centro las posiciones y no los adjetivos, ¿no? Si tú llegas con alguien y le dices, pues eso, eres lo peor, eres, ¿no? Mentiroso, eres una corrupta, eres quién sabe qué, ¿no? Es imposible generar ningún puente con esa persona o con ese movimiento, ¿no? O es un movimiento que está vendido, es un movimiento que, ¿no? Que en realidad tiene otra jugada. Entonces, discutir posiciones. Tú tienes tu agenda, esa agenda, posicionas esa agenda, analizas las posiciones del otro, ¿no? Le dices, mira, tus posiciones no son correctas por tales cosas, los datos nos dicen tal cosa, ¿no? Nunca un adjetivo. Y segundo, la posibilidad de generar entonces propuestas y saber que nadie tiene, o sea, ser una persona capaz de entender que nadie tiene la verdad completa, eso es imposible. Siempre, ¿no? Hay una parte de verdad en el otro. Entonces decir, a ver, aquí puede haber una confluencia, ¿no? Trabajemos sobre esta confluencia y lo demás, yo sigo acá, yo sigo en la denuncia, Claro. pero podemos avanzar en esa confluencia, ¿no? Entonces, eso, como tener mucha capacidad de entendimiento del otro, ¿no? De saber que el otro tiene razón, de saber que llegó a esas conclusiones pues por experiencias de vida o por cuestiones ideológicas o lo que quieras, pero que finalmente, como yo sé que lo necesito para lograr lo que quiero, o sea, necesito esa alianza, pues, ¿no? Yo para qué le pico, ¿no? Más bien trato de entender sin renunciar a mis convicciones, ¿no? Pero encontrando puntos de confluencia, ¿no? Entonces creo que, pues, digo, hay muchas maneras, ¿no? Hay muchas maneras de construir diálogo social y de construir alianzas, pero me parece que esas son posiciones, nunca argumentos, ¿no? Nunca, digo, posiciones, nunca adjetivos, argumentos, datos, entendimiento del otro, ¿no? Siempre tiene una parte de razón, hay que ver dónde le puedo dar la razón, ¿no? La capacidad autocrítica, no es si yo soy el bueno y vengo aquí te digo, ¿no? Sino, sí, ¿no? Hemos cometido, no sé, lo que sea, ¿no? Si el otro critica lo que hemos hecho, pues tener capacidad de decir, mira, pues en esto tienes razón, andábamos mal, en esto, no sé, pero hay liderazgos para todo, ¿eh? Y yo creo que todos Claro. son buenos, para la denuncia y para la formación de alianzas
y para las negociaciones con los tomadores de decisiones. Hay liderazgos, yo creo que muy diversos. Me quedé pensando en lo de nunca un adjetivo porque pues es un poco lo contrario a la política contemporánea, ¿no? Y no solo la política mexicana, la política global. Sí. Sí, pues por eso hay tanto odio, tanta polarización, tanta guerra, tanto problema, ¿no? O sea, es porque nos estamos discutiendo adjetivos, ¿no? Y con muy poca capacidad de discutir posiciones, ¿no? Y cuando sean, cuando las posiciones sean totalmente encontradas, ok, pues cada quien sigue su camino, ¿no? Tratando de convencer para ganar, ahora sí que para ganar, políticas o para ganar legislaciones o para ganar posiciones, ¿no? Pero me parece que nos hace perder el tiempo. A mí personalmente me parece que eso hace perder el tiempo a las sociedades, ¿no? Nos meten en situaciones de desesperanza, y me parece que pues, los liderazgos lo que tienen que construir es más bien como esperanza, como caminos, ¿no? No diques, no paredes, no, donde ya no puedas avanzar. Y bueno, yo creo que nuestros movimientos han sido muy ejemplares en eso, ¿no? Han ido ganando espacios por eso. Me parece Sí, porque hemos ido ganando la narrativa, el mensaje, los datos, ¿no? sí, y hemos en momentos sabido aliarnos. A mí me gusta mucho esta película británica que se llama Pride, de los mineros, de la huelga de mineros que reciben apoyo de un grupo de personas LGBT. Esos escenarios atípicos han logrado cosas grandes. No, claro. Yo estuve cuando el sismo del 85, de 1985, donde se Ujú. cayeron muchas fábricas de costura, muchas costureras murieron y se formó un sindicato. Y entonces, pues llegamos ahí, o sea, muy rápidamente llegamos a apoyar a las costureras, tanto feministas como, digamos, grupos feministas como grupos, uno o dos grupos de mujeres lesbianas. Ujú. Y entonces, en algún momento, una de las dirigentes de costureras, como que planteó, ¿no? En una asamblea, no me acuerdo muy bien, el tema decía, o alguien preguntaba que sí qué pensaba de todas estas mujeres lesbianas que estaban ahí en el campamento apoyándolas y tal, ¿no? Entonces, no, pues realmente nosotros en este momento necesitamos pues el apoyo de todas las personas, ¿no? Entonces, a nosotros ni nos quitan ni nos dan, o sea, nos parece muy bien que estas compañeras vengan a apoyarnos también, digamos, en un movimiento así, ¿no? Y fue muy importante ese encuentro, digamos, entre las costureras, feministas, mujeres feministas lesbianas, ¿no? Para llevar al mejor puerto a ese movimiento de costureras que fue en el 85 también. Pero no he visto esa película, la voy a buscar. Sí, es muy bonita y en realidad es una situación muy similar. O sea, como dos grupos súper diferentes que se necesitan y se encuentran y, y deciden resistir Exacto, juntos, ¿no? exacto, exacto. Un campesino, cuando yo fui candidata a la presidencia, un campesino en una asamblea dijo, oigan, pues nuestro lema era algo así como que ya ves que el de la Agenda 2030 es que nadie se quede atrás. El nuestro en ese momento era que nadie se quede afuera, ¿no? Ok. Entonces este campesino cuando toma la palabra les dice, ¿no? Les dice a toda la asamblea y dice, bueno, nosotros los campesinos, ¿no? Siempre hemos sido marginados, ¿no? Siempre hemos sido excluidos y no queremos que nadie se quede afuera. Entonces, si no queremos que nosotros nos quedemos afuera, pues también, ¿no? Que los compañeros de la diversidad sexual, pues no se queden afuera. O sea, finalmente todos tenemos que estar adentro porque todos tenemos derechos. Fue un discurso muy bonito que se echó, ¿no? Así como imagínate ahí un montón de campesinos, ¿no? Y la agenda de la diversidad, del aborto y tal, pero eso les causaba mucho resquemor, porque además la mayoría pues eran muchísimos hombres, ¿no? Entonces este Claro. discurso de decir, oigan, pues piensen, ¿no? Si nosotros venimos de ahí, de la exclusión, pues, ¿por qué vamos a excluir a ellos, ¿no? Entonces, era un razonamiento muy común, muy de sentido común, ¿no? Y que a veces falta que se dé también en el sentido inverso desde nuestros movimientos, ¿no? Como igual personas de la diversidad sexual que digamos, bueno, si yo no me quiero quedar afuera,
¿Por qué se tendría que quedar afuera los campesinos, las personas empobrecidas, las personas racializadas? Exacto, Y a veces eso tampoco lo hacemos. exacto, exacto. Exacto, ese es el tipo de ciudadanía que yo espero que gane, ¿no? Esa es la ciudadanía que espero que gane, ¿no? La ciudadanía que o sea, yo quiero mis derechos, reclamo mis derechos, pero desde aquí soy capaz, ¿no? De no imponerle al otro mis forma de ver los derechos, ¿no? Mi forma de pensar, mi forma de tal, sino que de reconocer, ¿no? Y en eso combinar efectivamente no solamente el tema del reconocimiento de identidad, ¿no? Sino el reconocimiento, pues, de todos los derechos, ¿no? O sea, que nadie se quede sin salud, sin educación, ¿no? En pobreza, excluido, sin vivienda, entonces, y ahí cabemos todos, ¿no? Para, para ir cerrando, hay en las personas más jóvenes, creo que un desinterés generalizado por la política. Yo doy clase en universidad y escucho mucho, hasta en gente que ya tiene un par de años en la mayoría de edad, diciendo, pues voy a votar por el que me diga mi papá, ¿no? Me lo dicen mucho. Y alguien como usted con una trayectoria tan sólida en la política, ¿qué diría? ¿Por qué es importante que las personas jóvenes se involucren en la política? Pues mira, yo sí creo en esta idea de que cada generación es responsable de su presente y su futuro, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué participar? Porque finalmente, digamos, las reglas de convivencia se van a decidir entre el legislativo y el ejecutivo, ¿no? El sistema de justicia, digamos, interpreta estas reglas de convivencia, pero las construimos desde el ejecutivo y desde el legislativo, ¿no? Entonces, ¿cómo quieren su presente y su futuro? ¿No? Por eso es importante la participación. Finalmente, a lo mejor yo quiero un presidente que no me lo están dando ninguna de las opciones, ninguna. Pero en esta idea de, a ver, ¿no? Pero no tengo la razón completa, pues voy a estudiar y a lo mejor alguna, pues se acerca un poco a lo que yo pienso, ¿no? Por lo menos, digamos, entonces voy a votar por esta opción. O sea, mi generación, la mía de Patricia, digamos, venimos de un partido de Estado que ganaba el 90% de los votos, no había otro más que ese, no había opciones, digamos, de derechos restringidos, totalmente restringidos, ¿no? Para llegar a esta situación de reconocimiento de derechos, digo, en el 2011, el artículo primero de la Constitución reconoció los derechos humanos. Dejamos de hablar de garantías individuales y empezamos a hablar de derechos humanos y reconoció el derecho a la no discriminación. Ya tenemos el derecho a la igualdad en el cuarto constitucional, pero digamos estos dos derechos y el derecho a la no discriminación lo ganaron los pueblos indígenas. La marcha indígena a la Ciudad de México, perdón, son los que logran que finalmente en ese primero constitucional se reconozca el derecho a la no discriminación. No fuimos, digo, ya el movimiento feminista, el de la diversidad sexual, todos estos movimientos ya estábamos en la calle, pero quienes lo concretan fue esa gran marcha indígena, ¿no? Entonces, nuestra generación abre derechos, digamos, o reconocimiento de derechos, ¿no? Y bueno, y ahora los defienden, los cambian, los concretizan, o sea, es decir, no fueron de generación espontánea, ¿no? El que podamos ir a la escuela, ¿no? El que podamos participar en política, el que tengamos, digamos, una democracia que te permite ir a votar o no y no pasa nada, ¿no? Más bien es tú y tu conciencia. Entonces, bueno, esta generación del presente y el futuro de la inteligencia artificial, ¿no? De la comunicación tal y como está, pues es responsable. Nosotros no podemos ser responsables. Nosotros ya fuimos responsables de algo. Hay cosas que hicimos mal, destruimos el planeta, ¿no? Eso es verdad. No le pusimos atención a un modelo económico que estaba siendo absolutamente, digamos, absolutamente destructor del medio ambiente,
no fue uno de nuestros temas, llegamos muy tarde a eso, muy, muy tarde, y en este momento estas generaciones, su presente y su futuro son de desastre ecológico, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer, no? Yo espero que no piensen que el Partido Verde es el que expresa la agenda medioambiental. Tienen que estudiar, ¿no? Afortunadamente pueden estudiar las historias para no irse con la finta con nadie, ¿no? Ya podemos saber quién es quién, ¿no? Y qué ha hecho. Entonces, pues yo eso les diría, porque lo otro es, pues no me importa, está bien, pero todo tu entorno, si hay seguridad, si puedes andar en las calles, si no, si puedes tener un esparcimiento en paz, ¿no? Si todo el tema de drogas no se trata desde una visión punitiva, sino que se reglamenta, ¿no? Se regula. ¿Y por qué? Porque ¿no? Estas nuevas generaciones están en contacto con todas las drogas. Nosotros, para mi generación era algo muy, muy exótico, ¿no? Muy, muy, muy raro, ¿no? Entonces, yo creo que por eso, ¿no? Yo sí creo esta idea de son responsables de su presente y futuro y nosotros construimos un presente y un futuro. Algunas cosas nos arrepentimos o lo hicimos muy mal, otras cosas las hicimos bien, aquí están, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué sigue? ¿No? ¿Qué sigue? Y me parece que dejar esto en manos, digamos, sobre todo de los adultos, ¿no? En general, ¿no? No porque los jóvenes sean mejores, ¿eh? O sea, no por ser jóvenes son mejores, eso para Claro. nada, ¿no? O sea, eso te lo marca tu historia, tus valores, muchas cosas, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Y además, hablando de valores, también eso, ¿no? Yo creo que porque a muchas veces, incluso jóvenes, ¿no? Me llaman la atención, se angustian un poco porque estamos perdiendo valores, dicen, ¿no? Entonces estamos perdiendo valores. No, yo creo que estamos perdiendo muchos valores, afortunadamente, ¿no? El valor ¿no? Del machismo, de la exclusión, de la discriminación, todos esos valores, qué bueno que los estamos dejando a un lado, ¿no? Y hay que construir un nuevo mapa de valores, ¿no? El respeto, la tolerancia, el reconocimiento al otro, digamos, nuevos valores, ¿no? La igualdad, en fin, la equidad, la justicia, el laicismo, ¿no? Estados ¿no? que se guíen por una política laica, es decir, que nadie le impone a nadie una forma de pensar y de creer, sino más bien da el espacio de libertad. Entonces estamos creando un nuevo mapa de valores y sí me parece que los jóvenes pues estaría muy bien, ¿no? ¿Cuál es su mapa de valores? ¿Con qué valores quieren vivir ahora, ¿no? Cuando los otros pues, efectivamente se quedaron ya atrás. Nada, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por esta plática No, y como se lo dije al principio, muchas gracias por lo que ha hecho por la comunidad a la que pertenezco, de verdad, mil gracias. no, gracias a ti. Y gracias a todos, todas y todos ustedes, nos vemos el próximo viernes. Adiós.